Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, buenas tardes. ¿Qué le parece si usted que está aquí en la casa del Señor se pone de pie? Bienvenido a este lugar, a la casa que el Señor ha preparado para que usted venga delante de su presencia, como lo dice la palabra del Señor, para que usted rinda delante de Él sus peticiones, sus oraciones, sus súplicas, pero también para que usted tenga la oportunidad de poder deleitar el corazón del Señor, que tanto se agrada en las alabanzas de su pueblo, que tanto se goza en las alabanzas de su pueblo, la oportunidad de poder servir al Señor delante de su presencia. Por eso yo le pido en este momento, en esta tarde, que usted tome este momento, este tiempo, y todas aquellas cosas que de pronto no le permitan con libertad adorar al Señor, usted en una acción, creyendo que es así, usted las deje en la entrada de este lugar, para que usted con libertad en este momento pueda disfrutar del Señor. No le estoy pidiendo que usted se olvide de las situaciones que vive, sino que por un momento usted acalle las voces que de pronto en su mente, en su corazón puedan estar hablándole en este momento, que no le permitan a usted de manera genuina, completa, abrir sus labios en adoración al Señor. Porque el Señor quiere oírle, el Señor quiere escucharle, pero principalmente el Señor quiere que usted con sus labios se rinda delante de Él. El Señor quiere que su corazón esté dispuesto para Él. ¿Qué le parece si empezamos este tiempo declarando que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro escudo, que Él es la roca firme de nuestra vida, que de Él dependemos en todo tiempo y en todo momento? Que aunque pase ejército delante de nosotros, que aunque hombres estén en contra nuestra, si nosotros estamos con el Señor, somos más que vencedores. ¿Lo creemos? Ok. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, yo en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo,
tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Sálvanos, Señor. Así es, Señor. Así es, Señor, mi alma descansa en ti, mi alma descansa en ti reposa mi esperanza. Oh Señor, dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque haya guerra alrededor de mí, mi corazón estará confiado, pues su confianza no está puesta en hombres, está puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza no está puesta en lo que ven mis ojos, mi confianza está puesta en el Espíritu del Señor que me permite conocerlo. Por eso, Señor, al igual que Eliseo clamó por su siervo, Padre, yo clamo por nosotros como iglesia, para que tú abras nuestros ojos espirituales, para que abras nuestro entendimiento espiritual, para que creamos con nuestro corazón, Señor, para que nuestra mente, Señor, siempre esté dispuesta para ti, Señor, para que nuestro espíritu siempre esté activo en ti, Señor, para que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, podamos ser fieles como tú esperas que lo seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Que este sea el clamor de esta tarde también. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo.
santo, 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 yo quiero verte. La palabra de Dios nos recuerda que en el cielo y en la eternidad se canta santo, santo, santo es el Señor. Pero profetas como Isaías, como Ezequías, dice que los ángeles al mover sus alas dicen santo, santo, santo es el Señor. Porque el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. No hay otro ser como Él. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte cantando santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos una vez más y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, bueno eres tú, Señor, perfecto. Yo te invito a que abras tus labios y digas: Dios, eres bueno, eres santo, santo. Eres amoroso, misericordioso, eres perdonador, pero también eres juez justo. ¿Quién se puede igualar al Señor? ¿Quién puede parecerse a Él? Pero más allá de eso, como lo dice el salmista y como lo dice el profeta Isaías, pero ¿quién puede habitar en el santo templo del Señor? El que es puro de manos, el que es limpio de corazón. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde también que seas tú limpiando nuestras manos, como abres nuestros ojos, que seas tú sanando y limpiando nuestro corazón, Señor. Si de pronto nuestra fe, Señor, se ha desgastado, Señor, si nuestro corazón ha sido abatido, Señor, si estamos pasando una circunstancia, una situación fuera de lo normal, Señor, en nuestra vida, que trae queja, espíritu de queja en nuestra vida, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para poder contemplar al Señor. Para poder contemplar al Señor y para cuando poder verlo, Señor, poder descansar en ti, como tú esperas que lo hagamos, Señor, con ojos esperanzadores, porque tú eres nuestro castillo fuerte, porque tú eres nuestro alto refugio, porque tú eres nuestro Señor. Fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey.
Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, es castillo fuerte. Y en mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, es castillo fuerte. Señor, enséñanos a confiar en ti. Espíritu de Dios, ayúdanos a confiar en el Señor. Oh alma mía, no te abatas, sino confía en el Señor. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio, castillo fuerte. Castillo fuerte, eres la roca, castillo fuerte. Así es, Señor, enséñanos a guardar tu palabra en nuestra vida, Señor, para no pecar contra ti. Enséñanos siempre a disponernos, Señor, para que tú seas guiando nuestros pasos, Señor. Porque tu palabra nos recuerda que no debemos ser tercos, no debemos ser toscos, Señor. No debemos ser rebeldes, desobedientes, Señor. Sino que todo lo contrario, como hijos debemos ser los más amados. Como pueblo, Dios quiere que nosotros experimentemos su cuidado. Así que digámosle al Señor: Padre, enséñame. Yo quiero descansar en ti, yo quiero confiar en ti, yo quiero entregarte mi vida y todo lo que yo soy y entrar en ese reposo que tú me has llamado a disfrutar, dándote todo a ti, Señor, poniendo mi esperanza y todo lo que yo soy en ti, Señor, como tú deseas que se haga, Señor, porque tu yugo es ligero y tu carga es más fácil de llevar. Enséñame a eso, Señor, para poder glorificarte, para poder adorarte, Señor, como tú deseas que yo lo haga, como tú quieres que yo lo haga, Señor. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar
que siempre viva yo en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad. Así es, Señor. Esta es la petición de un pueblo, Señor, de un pueblo que quiere depender de ti. ¿Qué te parece si volvemos a repetir el coro de esta canción, pidiéndole al Señor, más bien comprometiéndonos con el Señor, que le vamos a entregar todas aquellas cosas que de pronto están desordenadas en nuestra vida, que necesitan de la mano y la obra del Señor? Pero si tú quieres extender tu compromiso, dile: Señor, yo te quiero entregar todas mis cosas. Y díselo en este momento a través de esta canción, porque el Señor está oyendo tu alabanza, el Señor está viendo tu corazón, el Señor está queriendo ministrar a tu espíritu. Así que dile: quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, solo a ti, Señor. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad. Así es, Señor. La palabra de Dios nos recuerda que Dios quiere gente dispuesta para Él. Dios quiere gente que le conozca, que aprenda de Él, pero que sobre todas las cosas tenga un corazón dispuesto para el Señor. Sean personas moldeables, tratables, sean personas que su corazón ya ha destronado el ego de su vida
para que sea Dios reinando. Por eso también en esta tarde yo quiero pedirte, si tú no has hecho esto, tú le digas al Señor: Señor, yo quiero conocerte, pero quiero conocerte porque mi espíritu está dispuesto para conocerte. Yo quiero hacer tu voluntad, pero es porque mi espíritu está dispuesto a hacer lo que tú digas. Porque ya no quiero hacer más las cosas a mi manera. Estoy cansado de hacerlo a mi manera. Y esta vez quiero probarlo a la tuya. Por eso también te pido, Señor, que si mi espíritu está a la verdad dispuesto, como tu palabra lo dice, tú también seas propicio a mí. Por favor, Señor, te pido que hables a mi espíritu en este momento, que toques mi mente y hables a mi mente, Señor, que me abras el entendimiento, que me permitas ablandar mi corazón a ti, a tu palabra, Señor, que me permitas a mí, a mi corazón, Señor, abrir mi corazón a ti, Señor, a tus verdades, Señor, a lo que tú deseas, a tu espíritu, para que tus secretos, Señor, me sean revelados y yo pueda hacer tu voluntad. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses te encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Así es, Señor. Yo quiero en mi corazón guardar la esperanza, Señor, de que tú vuelves, de que tú volverás, Señor. Por eso, al igual que lo dice la palabra de Dios, mi espíritu clama: ven ya, Señor, vuelve pronto, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, quiero que cuando tú regreses, por lo menos en mi vida, yo oro por esta congregación de la misma manera, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad, dando fruto al 100%, Señor, no como la higuera que se secó y murió porque no dio fruto, Señor. Gracias porque cuando estamos pegados a ti, Señor, a la vid verdadera, ese fruto es abundante, es fuerte y es pleno, Señor. Por eso permítenos a través de tu palabra, Señor, conocer más de ti para podernos arraigar en la fe a esa vid verdadera que es Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada.
de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra Iglesia Guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Este viernes 11 de agosto regresa nuestra Iglesia Despierta. Te invitamos de manera presencial y virtual a las 7:30 de la noche y hasta las 9. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto, nuestra reunión familiar, todos los sábados desde las 5 de la tarde. Únete, te esperamos. En noviembre volveremos a Tierra Santa. Súbete con nosotros al avión. Estaremos de peregrinación durante 10 días. Conoce los detalles en la cartelera y comunícate con Soleil. Este año regresa a la Escuela de Finanzas Crown. Durante 10 semanas, la dinámica de este programa se enfocará en 3 aspectos: interiorización, mentoría y aplicación. Otros programas de estudios financieros se enfocan solamente en fortalecer el capital, pero este programa de educación financiera bíblica se enfoca en fortalecer integralmente al ser humano. Para más información, comunícate con Soleil. Tendremos el primer ropero de segunda mano el sábado 12 de agosto en Belén. Lo vamos a hacer cada 15 días. Te invitamos a hacer tu donación de la mejor ropa. Hola. Muy bien. Son los patrocinadores del programa. Bienvenidos, buenas tardes. Don Enrique, buenas tardes. Bienvenido. A esta también su familia. Nos alegra verle de nuevo. Chéverísimo. Los que estaban de vacaciones también, bienvenidos. Los que están para casarse, bienvenidos. No, estamos en la jugada. Que conste que lo que vamos a hablar en este mes de agosto no fue articulado políticamente. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14, 12. Ese es nuestro énfasis. Estaba leyendo la revista Semana de esta semana y ustedes saben que pues obviamente es una de las revistas que más divulga, les gusta sacar todo a colación. De esta revista hasta la página 62, adivinen a qué está dedicada. Bueno. ¿Y después viene quién? No. Pues la familia Petro hasta la 62, pero después viene Trump y todo lo que está sucediendo. Y por ahí una que otra página de algún otro anuncio. Entonces imagínense lo que está sucediendo, no solamente local, sino es también a nivel global. Cada persona tiene que dar cuentas a Dios de sí mismo. Obviamente vamos a estudiar este tema durante todo el mes, sin hacer referencia específica ni a situaciones puntuales políticas como las que estamos viviendo en el país. Ustedes saben que nuestra posición con respecto a la autoridad es que reconocemos que toda autoridad procede de Dios y que finalmente Dios es el único que tiene el juicio correcto y exacto sobre cada cosa. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos nosotros, obviamente como todos los días, y les invitamos siempre a eso de 6 a 6:30, a orar por el país. Esa es nuestra oración permanente y obviamente es una oración de intercesión que nos conviene a todos. Luego oramos por la iglesia y finalmente oramos por peticiones personales. Así que no crean que este tema de agosto fue organizado por lo que estamos viviendo, sino más bien se presenta en un momento coyuntural en el país. Es un momento bastante delicado porque hay que orar, hay que orar. Lo que estamos buscando es que finalmente Dios sea quien, a través de todo lo que estamos viviendo, nos permita tener aquello que anhelamos para una nación como la nuestra, que haya bienestar, que haya prosperidad, que haya progreso. Tenemos el 17 de agosto una reunión con empresarios que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la empresa también es parte de la esperanza de esta nación, el seguir haciendo lo que nos corresponde hacer. Y obviamente uno de los aspectos más golpeados en este tiempo en Colombia ha sido la parte empresarial. Ustedes saben que de alguna manera han tenido que asumir unos retos, unos desafíos,
pero creemos que no estamos llamados ni a quejarnos, ni a lamentarnos, ni a entrar en juicios y críticas, sino a hacer nuestro trabajo. Pero sí muy conscientes de que todos y cada uno tendremos que dar cuentas a Dios. Así que ese es nuestro tema, Romanos capítulo 14, versículo 12, y como ustedes siempre saben, lo tendremos expuesto en la parte de atrás de nuestra pared. El martes anterior comenzamos un poco a hablar de este tema, ya en el ayuno comenzamos la temática acerca de cómo nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Vamos a hablar del juicio final. Recuerdan que aún en nuestro credo, cuando hablamos de que Dios volverá para juzgar a vivos y muertos, recuerda que dice así, vamos a hablar sobre el juicio final, vamos a hablar sobre el juicio que los cristianos tenemos que vivir, vamos a hablar de esa evaluación permanente que tenemos que estar haciendo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros constantemente tenemos que hacer revisión de lo que estamos haciendo para que el día que nos toque dar cuentas, pues tengamos un buen balance de nuestro ejercicio. ¿Está bien? Entonces, les invito a que vayamos a Romanos capítulo 14, versículo número 10, para comenzar en el trasfondo de lo que es este versículo Romanos 14, 12. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Comencemos en el versículo 10. Si usted tiene Romanos 14, 10, ese contexto, el contexto de ese pasaje tiene que ver con lo siguiente. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De tal manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ese es el contexto del versículo 12, ¿está bien? Para que no tomemos el versículo y lo saquemos de su contexto. Su contexto tiene que ver con el versículo 10 en adelante. Entonces comencemos con el versículo 10. Dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias tú a tu hermano? Una de las cosas que Pablo estaba tratando a través de esta epístola de los Romanos era precisamente una de esas situaciones que hoy día se presentan obviamente con otras características. En esa época se decía que había que tener mucho cuidado con lo que se comía, sobre todo con lo que era la carne cuando se comía, porque no se sabía si finalmente esa carne había sido parte de un sacrificio que se había dedicado a algún dios en el pasado. Entonces se consideraba que esa carne estaba contaminada por el fin que había tenido, por el propósito con que se había ejecutado ese sacrificio. Entonces empiezan a entrar las personas a que usted seguramente no debe comer carne para evitarse que de pronto esté comiendo carne que haya sido consagrada a un ídolo. ¿Está bien? Ese es el contexto específico. Hoy día, pues para ponerlo en el paralelo, en el tiempo, hoy día hablamos de la comida normal, hablamos de los vegetarianos y hablamos de los veganos. Hoy día ya hemos tenido una categoría adicional. Normalmente hablábamos de los vegetarianos, los que se dedicaban a comer un poco más legumbres. Hoy día hablamos de los veganos también. Y ustedes saben que eso genera de alguna manera diferencias, y muchas veces las diferencias mal manejadas son las que producen las discusiones no adecuadas. Entonces, contextualizando esto, lo que estaba diciendo Pablo a los romanos es que no debíamos menospreciar a los demás por sus elecciones o sus decisiones con respecto a la comida. Ese es el contexto. No nos vamos a quedar nosotros obviamente ahí. Tenemos que decir que siempre va a haber opiniones diferentes y honestas, y por eso no necesariamente que sean diferentes es que estén erradas o equivocadas. Algunas obviamente sí, pero normalmente tenemos diferentes puntos de vista de ver las cosas, diferentes apreciaciones o lecturas, y obviamente tenemos que entender y respetar al que así piensa. La Biblia también nos dice que debemos tener cuidado en volvernos una piedra de tropiezo para otros. Si usted come todo tipo de comida y para usted no hay problema, pues está bien, hágalo. Pero si usted invita a alguien a su casa que es vegetariano o vegano, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿En qué comida va a preparar para que esa persona, pues obviamente si usted le invitó, se sienta agradado en su casa? Y a lo mejor usted no es partícipe de ese tipo de comida, pero usted ese día, ¿qué hace? Se sacrifica, ¿cierto? Se sacrifica. Usted dice, no vamos a poner nada de carne sobre la mesa, nada que venga de producto animal, vamos a comer lo que esa persona come. ¿Con qué motivo o razón? Para no ofenderlo, para no desagradarlo. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que Pablo estaba planteándoles a los romanos en su tiempo.
De alguna forma usted no se vuelve una piedra de tropiezo para otros en eso. Son situaciones que no necesariamente enmarcan un acontecer hacia el futuro dramático. Simplemente son posiciones y son situaciones que la gente eligió y que tenemos que aprender a respetar. Entonces hay que aprender a vivir armoniosamente a pesar de que no tengamos las mismas opiniones. Desde el punto de vista obviamente social y político en nuestro país tenemos diferentes posiciones. Una de las razones por las que normalmente desde aquí no hablamos de asuntos políticos es porque entendemos que a lo que nos debemos referir es a lo que la Biblia enseña sobre y no lo que yo personalmente pienso u opino. Por eso muchas veces en las conversaciones que tenemos, ya sean pequeños grupos, en células, en las edificaciones, normalmente cuando se presentan estos temas que son de diferente opinión, que pueden generar de alguna manera roce, siempre tenemos que ser muy conscientes de decir, esta es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque yo no me voy a imponer mi opinión sobre la de ustedes, solamente en aquello que la Biblia enseñe. Porque esa es la última palabra sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo digo de aspectos políticos en el país, ¿qué digo? Romanos capítulo 13, no hay ninguna autoridad que no sea establecida por Dios y las que hay por Dios fueron establecidas. ¿Qué nos corresponde a nosotros como creyentes? Orar por todas las autoridades. Que nos guste o no nos guste es un asunto ya más personal y particular y respetable. Y esto lo hemos aún trabajado y los que nos ayudan en la Alborada saben que aún en nuestros tiempos de oración somos muy cuidadosos de hacer mención de nuestras referencias personales en nuestra intercesión. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está planteando es por qué voy a menospreciar o por qué voy a juzgar la opinión o apreciación de otra persona que no es la mía. Y ahí tenemos que entonces guardar cierta distancia. ¿Está bien? Entonces comienza diciendo, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué condenas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Y luego dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De alguna manera la palabra comparecer, ¿qué es comparecer? Es presentarse. Lo cita y usted tiene que comparecer. Normalmente esta palabra siempre tiene que ver con un poder o una autoridad superior. Entonces, la DIAN lo cita a usted, usted tiene que comparecer. Un juez lo cita a usted, usted tiene que comparecer. Lo que está pasando, que en un momento determinado un tribunal de justicia lo cita y tiene que comparecer, ya sea para presentar testimonio, para presentar sus descargos, lo que sea, pero tiene que comparecer. Comparecer quiere decir que es citado y tiene que ir personal y presencialmente. Legalmente, desde el punto de vista legal, se puede dar poder a una persona para que lo represente. Ya ustedes también vieron esta semana que de alguna manera el presidente tomó una decisión y es darle poder a un abogado para que lo represente en una situación. Eso se puede hacer, pero lo que la Biblia enseña aquí es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allá no se le puede dar poder a nadie para que nos represente. ¿Está bien? Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esa cita. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser citados a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora miren la palabra que aparece, tribunal. La palabra tribunal que aquí se menciona es la palabra bema, en su original bema, que traduce simplemente un lugar donde se recompensa o se premia a los ganadores. Normalmente se utilizaba desde el punto de vista deportivo. En las Olimpiadas, por ejemplo, en Roma, en Grecia, todo este tipo de ambiente culturalmente influenciado por la cultura griega, las Olimpiadas, entonces había un podio, no había un lugar especial, una tribuna, de donde los jueces, después de mirar el desempeño de los competidores, premiaban a los que habían sido ganadores. Entonces, este tribunal del que habla aquí no es necesariamente el caso de un juzgado, del caso de una corte de justicia, sino era más bien un lugar donde efectivamente se iba a evaluar un resultado, un desempeño y se iba a recompensar. Esa es la pequeña diferencia y que la que tenemos que tener presente nosotros, porque cuando dice todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, Pablo está hablando de aquellos que juntamente con él nos identificamos en la fe. Está escribiéndole a los romanos, pero ¿a qué romanos? A los creyentes que viven en Roma. Recuerde que ese es el destino de la carta de los romanos. No es a toda la nación de Roma, sino es a los cristianos que viven en Roma. Y les dice a cada uno de ellos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Así que si usted es una persona que cree en Jesús como su Señor y Salvador, tema del mes anterior, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que Jesús es el Mesías, por lo tanto usted ha nacido de Dios y es de la familia de Dios, usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces usted no va a ir a ser juzgado allí, sino usted va a ser de alguna manera evaluado para ser recompensado de las cosas que haya hecho o dejado de hacer. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, tenemos que irnos a la Biblia para ampliar un poco el contexto de cuándo se va a llevar a cabo ese tribunal, en qué condiciones o circunstancias se va a dar. Usted y yo vamos a tener que presentarnos. Algunos, los que han partido antes que nosotros, los que ya no están con nosotros, seguramente también van a presentarse. Todavía ese tribunal de Cristo, todavía no se ha ejecutado. Para los que han muerto en Cristo antes, ellos están ya obviamente gozando de la eternidad juntamente con Dios. Pero ese lugar de recompensa donde todos seremos juzgados solamente es cuando todos nos reunamos, cuando estemos juntos. Y esto se va a dar solamente en un momento específico de la historia. Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1-5, para empezar a ampliar un poco más el contexto del pasaje. Dice en 1 Corintios 4, del 1 al 5. ¿Está usted ahí? Así pues, dice Pablo, el mismo autor de Romanos, aquí en Corintios dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a mirar que Pablo, el autor de Romanos, que está diciendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, a los corintios les habla en los mismos términos. O sea que no es un tema que solamente tenga que ver con algunas partes de la iglesia de Cristo, con algunos creyentes o algunas iglesias locales, en el caso de Roma. Es un tema que tiene que ver con todos los cristianos donde quiera que estén y en cualquier época en que se encuentren. Hablemos un poquitico primera de Corintios 4, versículo 1. Así pues, miren que en el versículo 1, así pues, en el versículo 2 comienza diciendo, ahora bien, ¿cierto? De alguna forma, lo que Pablo está tratando es de concluir. Así pues, es una conclusión. ¿De qué estaba hablando Pablo antes de ese capítulo número 4? Los capítulos 2 y 3 de Corintios hablan de un problema que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Bueno, tenía muchos problemas, pero el problema específico que estaba mencionando él es que dentro de la congregación había competencia en el sentido de qué persona era la más adecuada para ser el líder. Entonces algunos se inclinaban porque Pedro había estado allí y algunos decían que Pedro era el que tenía que ser el líder de la iglesia. Otros habían optado la decisión de que Pablo más bien fuera el que estuviese al frente de la iglesia. Y había otro personaje adicional, Apolos, que era un judío que había vivido en Alejandría, muy intelectual, muy capaz el hombre, muy versado en las escrituras, que algunos consideraban que debía ser él. Entonces empezó a presentarse fricción en la iglesia, diciendo que Pablo era mejor que Pedro, o Pedro mejor que Apolos, y Apolos mejor que Pablo, y entonces eso empezó a generar un proceso de división. Y Pablo tiene que entrar a poner las cosas en orden a través de la carta. Entonces cuando dice así pues, es como llegar a desarrollar lo que venía en el capítulo 2, capítulo 3 y a llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Dice, así pues los hombres deben téngannos los hombres, ¿a quiénes? A Pedro, a Pablo, a Apolos y cualquiera que esté en posición de autoridad, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Primera cosa importante. Las posiciones dentro de las iglesias o dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo no son posiciones por mérito particular, no son posiciones porque se ha ganado de alguna manera a nivel espiritual ese lugar, aunque muchos así lo piensan, que es que el líder obviamente es una persona mucho más santa, mucho más conocedora, mucho más entendida. Eso nada tiene que ver con eso. La posición que uno ocupa dentro del cuerpo de Cristo es una gracia y bendición de Dios y una gran responsabilidad ante los hombres.
Eso es lo que uno tiene que entender. En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, entre ustedes no tiene que ser como fue en el mundo. En el mundo los hombres buscan las posiciones porque obviamente la posición trae privilegios y los privilegios es que muchos le van a servir a usted. Por eso encontramos que en el mundo la gente aspira a tener una alta posición, porque una alta posición, a más obviamente de un retorno de inversión en cuanto a su trabajo, un mejor salario, es porque tiene más poder sobre otros y otros van a tener que servirle a usted. Jesús dijo, entre ustedes no tiene que ser así, el mayor de ustedes tiene que ser como el menor. El que más está en posición de liderazgo es el que más debe servir entre ustedes. Entonces lo que estamos planteando aquí es que Pablo cogió la enseñanza de Jesús y dijo, mira, aquí lo importante no es quién es el líder de la iglesia, porque tanto como Pedro, como Apolos o como Pablo somos servidores ¿de quién? Primero, de Cristo, servidores de Cristo. ¿A quién servimos nosotros? A Cristo. ¿A quién tendremos que dar cuentas finalmente de nuestro llamado y ejercicio del liderazgo? A Cristo. Y eso tenemos que entenderlo los pastores, porque a veces, como sucede muchas veces, el pastor es la máxima autoridad en un momento determinado y la pregunta es, ¿y quién ronda al pastor? ¿Y el pastor a quién le da cuentas? Claro, también tiene que dar cuentas, porque todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, de alguna manera tiene que haber alguien a quien yo tenga que rendirle cuentas. En este caso, Pablo dice, yo a un Pablo, el superior, el grande, el que ustedes consideran que debería estar aquí, yo tengo que responderle a Cristo porque soy su servidor. Y eso es bueno que usted lo conozca y lo entienda. No debe haber hombre que no tenga a quien rendir cuentas. Cuando eso sucede es que vienen los grandes descalabros en el ejercicio de la autoridad. Nosotros a nivel de Cenfol, ustedes lo saben, manejamos la situación de una forma en que todos rendimos cuenta ante todos. Yo soy en este momento presidente del Cenfol, pero yo tengo una junta directiva ante la cual yo tengo que rendir cuentas y de la que tengo que recibir directrices para poder ejecutar. Básicamente esa es mi función de servicio. Yo no puedo determinar sobre el Cenfol lo que a mí me parece mejor. No, claro, yo estoy en vela de poder darle al cuerpo del Cenfol la mejor dirección, el mejor acompañamiento y de alguna manera la mejor oportunidad hacia el futuro, pero tengo una junta que es la que vela para que esas cosas estén dentro de un orden. Porque no se trata de que como yo soy la máxima autoridad yo puedo hacer lo que a mí me place, eso puede ser en el mundo. Entre nosotros no es así, porque somos todos y cada uno de nosotros ¿quiénes? Servidores de Cristo. Lo mismo, cualquier persona que está en una posición de autoridad en la iglesia. Este mes vamos a hacer una rendición de cuentas también de la iglesia. Y les voy a contar cómo está la iglesia, cómo se mueve la iglesia, cómo actúa la iglesia. Y que cada persona que está en un puesto de autoridad en la iglesia es un puesto de servicio porque a quien le sirve es a Cristo. Y entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros no es con el pastor o no es con la congregación. La responsabilidad final es con respecto a Cristo. Los que están aquí en la alabanza, ¿a quiénes le están sirviendo? ¿A ustedes? No, primero le sirven a Cristo. Y nos ayudan a nosotros en nuestro tiempo de adoración, de preparar nuestro corazón para la predicación, pero a quienes ellos sirven es a Cristo. Nuestra audiencia final siempre tendrá que ser el mismo, Cristo. Entonces lo primero que Pablo dice, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Y luego dice, administradores de los misterios de Dios. Y hablemos de eso de los misterios, porque a veces la gente empieza a pensar que uno es iluminado, ¿no? Entonces tiene la iluminación. Ustedes saben que eso también ha dado lugar a que en muchas partes, en muchos lugares, la gente considere que es que su pastor es el iluminado, el que tiene la unción especial, el único y soberano, no. Cuando habla de los misterios de Cristo es que de alguna manera Dios ha ido revelando cosas que en el pasado no había. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. ¿Qué existía como puente de relación entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento? ¿De dónde? Los profetas de Israel. O sea, el pueblo que de alguna manera sirvió de testimonio al mundo con respecto a Dios fue el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que a más del pueblo de Israel, que obviamente no lo descartamos, Dios levantó a la iglesia como parte de los que damos testimonio de Jesús a otros. Los que de alguna manera tenemos que compartir este mensaje de la gran comisión que está en Mateo 28. Y de alguna forma todo eso que Dios nos ha ido dando, nos ha ido revelando y equipando, de eso tenemos que dar cuenta a Dios.
Estamos formulando nuestro proyecto de la cuarta década del CENFOL. El año entrante, 2024, cumplimos 30 años de CENFOL. Comenzó en 1994. En el 2024 cumplimos 30 años. Y comenzamos una década del 2024 al 2034. Trabajamos por décadas. Y estamos empezando a hacer la formulación de la década 2024-2034. ¿Cómo será de aquí a 10 años el funcionamiento tanto social, hablo global y local, como el funcionamiento de la iglesia? ¿Cómo será? Seguramente lo que hoy vivimos, algo de eso quedará, pero lo cierto es que en el 2024 tendremos una característica muy diferente a la que tenemos hoy. Miren, hoy tenemos, y quiero en esto ir contándoles un poco acerca de la iglesia y acerca del CENFOL, hoy tenemos en CENFOL 3 generaciones, grandes generaciones. Pues obviamente hablamos de 30 años, hablemos de generaciones de 10 años. Los que iniciaron todo esto en un momento determinado hace 40 y tantos de años, estuve en una celebración de 60 años de uno de los ministerios de los que se inició todo este proceso de avivamiento en Colombia con respecto a la vida cristiana. Toda esa gente hizo muchas cosas con muy pocos recursos. Si yo le cuento cómo era el sostenimiento de un misionero hace 40 años, usted de pronto dirá, pero eso era muy inhumano. Sí, un misionero normalmente, en el caso, yo me fui de misión después de terminar mi bachillerato, en el caso de los misioneros nosotros levantábamos inversionistas misioneros, o sea, yo hablaba con personas que me conocían, familiares o amigos, y les decía que me iba de misión y que les invitaba a que formaran parte de mi proyecto misionero invirtiendo en mis misiones. Y obviamente hubo personas que me aportaron para irme de misión. Solo que nosotros por cultura, nosotros no somos muy cumplidores de los compromisos. Así que eso era el principio, pero en el pasar del tiempo, muchos de esos buenos amigos y comprometidos inicialmente, con el tiempo por muchas circunstancias que no las vamos a juzgar, de pronto ya no pudieron seguir cumpliendo el compromiso. Y entonces, ¿qué tocaba hacer? Vivir por fe. La Biblia dice que uno tiene que aprender a vivir por fe. Ya no vivimos por inversionistas, sino por fe. Y efectivamente, si usted me pregunta dónde dormía en La Guajira cuando conocí a quien es mi esposa hoy día, yo dormía en una estera, en el piso. Lo que a veces me despertaba no era el despertador, sino algunos ratones que pasaban por encima. Me bañaba con una botella de agua porque no había ni siquiera baño en el local que teníamos. Sí, eran las condiciones de esa época. Y a pesar de esa época, créame que no estoy aquí ni sufriendo consecuencias de ese maltrato, de esa limitación, no. A Dios gracias, estoy gordito. Bueno, el matrimonio al que no lo acaba lo mejora y me ha mejorado, a Dios gracias. ¿Cierto? De alguna forma, hace 40 años, con muy poco, se hicieron muchas cosas. Muchos de los grandes ministerios que hoy hay, cristianos en Colombia, nacieron de esa época y en esas condiciones. Nosotros no teníamos ningún tipo de prestación social. O sea, nosotros no aportábamos a pensión, no aportábamos a salud, no aportábamos a cesantía, nada de eso, porque en esa época no estaba contemplado dentro del aspecto legal de la nación y el manejo administrativo de una organización. Entonces todo era voluntario y obviamente no era fácil. Por eso vuelvo a decir que esa fue una escuela de aprender a vivir por fe. Tenía uno que depender de Dios y finalmente vuelvo a insistir, Dios nunca falló, nunca faltó. De pronto las circunstancias fueron difíciles, de pronto la gente no cumplió compromisos, pero Dios nunca falló. Esa es la primera generación. El problema a veces cuando uno se levanta así es que cree que todo el mundo tiene que pasar por las mismas. Y a veces nos pasa como padres, que le decimos a nuestros hijos, no, a mí me tocó comenzar de abajo, así que arranque desde abajo. Bueno, si usted quiere es una buena escuela, pero usted podría ayudarle desde donde ya ha llegado para que él llegue mucho más lejos que usted. No solamente que alcance su nivel, sino que desde su nivel él se pueda proyectar mucho más allá. Porque no toda la gente tiene que pasar por las experiencias que otros vivieron para poder hacer el proceso de formación de su propia realidad. Por eso hoy cuando hablamos de misiones, la gente se imagina que todavía uno va en una chalupa por allá en un río llegando a una tribu indígena, quién sabe perdida en dónde. No, hoy las misiones son muy diferentes. Hoy las misiones se dan por situaciones laborales, gente que es trasladada a otros lugares y allí de donde ellos van llevando la palabra de Dios.
estudiantes que se van a estudiar a otros países, personas que se van a establecer en otros países, se vuelven los misioneros a donde van. Así que las condiciones son completamente diferentes. ¿Valioso? Claro, y tenemos que reconocerlo. Seguramente usted va a ver durante los meses de diciembre, enero, febrero del 2024 ya, usted va a ver algunos videos que estamos preparando de la historia de lo que fueron estos 30 años que han pasado, más el liderazgo anterior, que seguramente son cerca de 40 y tantos de años, para que usted conozca la historia, para que usted sepa de dónde venimos, porque si uno no conoce la historia, no valora el presente. Si uno no sabe lo que costó el llegar hasta donde estamos, pues obviamente no va a disfrutar de lo que viene de aquí en adelante. Esa es la primera generación. La segunda generación, somos de pronto aquellos que pensamos que aunque se hizo mucho con poco, hoy día hay más recursos de los que había al principio. Y entonces esos recursos se tienen que emplear y utilizar para obtener mejores y mayores resultados. Yo no puedo desconocer hoy día la virtualidad. La virtualidad es una gran bendición, solo que no se puede ir a los extremos como normalmente nos sucede, que nos quedamos todos virtuales. Ya hace 8 días les decía que el problema que estamos empezando a ver hacia el futuro se llama soledad. Y la soledad viene como consecuencia del aislamiento. Y una de las cosas que cuando no se maneja bien la virtualidad produce es aislamiento. Usted no necesita verse presencialmente con nadie. Usted todo lo puede manejar remotamente, a distancia, sin tener que reunirse. Eso es bueno. Imagine todo lo que se ahorra en transporte. Uno de los aspectos más afectados en la economía fueron los hoteles, porque ya la gente no está alquilando hoteles para hacer ¿qué? Las famosas convenciones. Se hizo durante la pandemia convenciones virtuales y obviamente fue un gran ahorro de recursos. Pero de todas maneras nos hemos dado cuenta, y vuelvo a insistir, trabajo con empresarios que dicen, es necesario volver a hacer las convenciones donde nos reunimos, donde nos vemos, donde nos conocemos, porque lo que hemos visto apenas es personas en pantallas. Entonces, esa virtualidad que es importante, un recurso que no teníamos hace 40 años, tenemos que aprenderla a utilizar. Si nos volvemos al pasado, cuando empezó la televisión, muchos predicadores decían que la televisión era la caja del diablo. Así se expresaban. Entre ellos hay uno muy famoso en Venezuela, Gigi Ávila, que predicaba y oraba contra la televisión. Finalmente terminó teniendo un programa de televisión a través del cual predicaba. Bueno, entonces a veces suceden cosas que en lugar de satanizar, tenemos que aprender a utilizar. Y hoy las redes sociales de comunicación son muy importantes para la propagación del Evangelio. Y tenemos que aprender a utilizarlas. Entonces, esta segunda generación sabe que tenemos unos recursos que son unos recursos nuevos que no teníamos hace 40 años y que nos pueden dar unos mejores resultados, solo que no sabemos manejarla. ¿No le ha pasado a usted que usted trata de buscar en un WhatsApp, está hablando con alguien y buscar información y se le apagó la llamada? Qué pena, es que estaba buscando. A veces nosotros no somos tan hábiles para manejar todo este proceso de virtualidad. Yo trabajo por Zoom, en muchas de nuestras actividades locales en Zoom, tenemos un Zoom de la iglesia, pero también en otro que es el Google Meet, creo, el Team Meet, ¿sí? Se me da trabajo y todavía no he podido aprender a manejarlo. Y la mayor cantidad de reuniones hacia afuera de la iglesia son por ese medio. Entonces siempre me ha tocado invocar fuera del Espíritu Santo a Yacine para que me ayude. Entonces Yacine normalmente es mi asistente técnico para ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tengo esa habilidad. Recuerden que hay 4 estadios en el proceso de aprendizaje. El primer estadio se llama novato. Novato, uno es novato, uno no sabe nada. El segundo estadio es aprendiz, uno va aprendiendo. Ya después de ir aprendiendo y aplicando se vuelve un obrero calificado. Y cuando usted ya es un obrero calificado con experiencia se vuelve un maestro. En muchas cosas yo soy un maestro, pero en otras soy un novato. Estoy en proceso de aprendiz. Por eso uno nunca puede considerar que ya está completo en todas las cosas. No, en algunas cosas hemos avanzado y las manejamos bien, pero hay otras en las que tenemos que aprender.
Y mi máxima aspiración es llegar a ser un obrero calificado en tecnología. Si llego a ser un aprendiz, eso es una ventaja. Pero necesito salir de ser novato. ¿Me entiende la idea? Entonces yo tengo que aprovechar el recurso, solo que no sé hacerlo. Pero tenemos una tercera generación. ¿Cuál es la tercera generación? Nuestros jóvenes que manejan muy bien todo lo que son la tecnología y las redes sociales, ¿o no? ¿No le ha pasado que usted llama a uno de sus hijos, los que son más jóvenes, o a sus nietos, y le dice uno, ¿me explicas cómo es que se...? Y el hijo le quita el teléfono, le dice, ya papá, o ya abuelo, ¿recuerda? Lo deja uno en las mismas, porque uno nunca aprendió. Él lo hizo y lo dejó a uno instalado. Ellos tienen esa habilidad y son niños pequeños que manejan muy bien hoy día todo lo de la tecnología. El problema de ellos es que no saben para qué utilizarla. Por eso estamos viendo los excesos del mal manejo de la tecnología. La tecnología es buena, pero hay que aprender a utilizarla para bien. Entonces, nosotros, los que de alguna manera en el pasado no teníamos, en el presente lo tenemos y no lo manejamos adecuadamente, lo que podemos darle a ellos es el para qué utilizar todas estas ventajas que tenemos en el presente. Sí, yo sé que hay papás que han elegido una buena decisión, han elegido no darle celulares a sus hijos tan pequeños. Ya en una edad de 12, 13, 15 años le dan su celular. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viendo que si no lo manejamos adecuadamente, si primero no formamos el carácter, finalmente eso va a tener una fuerte influencia en esa formación del carácter. Si usted no se dedica a criar a sus hijos desde su casa, como la Biblia dice, obviamente hay gente a través de las redes sociales que lo está haciendo. En estos días hablaba con alguien que cogieron a su hijo ya viajando de Pereira hacia Cali, iba para Ecuador. A través de redes sociales lo habían seducido y lo estaban sacando de su casa. Entonces, hoy día hay que aprender a darle la dirección a este tipo de manejo de ventaja. Entonces, cuando hablamos de ser administradores de los misterios, es que hay muchas cosas que no sabíamos antes y ahora las sabemos. Lo que era un misterio ahora es un conocimiento. Hay más cosas todavía. En 10 años espero que usted esté sentado todavía allí. Bueno, tendremos un lugar para aparcar todas las muletas y los caminadores y todas las cosas de muchos. Es que es la realidad, ¿para qué se preocupa? ¿Se nos va a pasar o no? Ya a uno le cuesta trabajo bajarse la cama en 10 años, ¿cómo era? ¿Me entiende? Entonces, de alguna forma, van a haber cosas diferentes. Pero espero que usted esté aquí porque viene algo muy fuerte y ya se está implementando, la inteligencia artificial. Usted puede coger uno de estos canales que existen hoy día y buscar qué dice la Biblia acerca de quiénes tienen que dar cuenta a Dios. Y le va a arrojar toda la información que quiera. Y puede agregarle, ¿no?, en la Biblia. Y le puede arrojar todos los versículos que quiera. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia si yo tengo esa ventaja? Dentro de 10 años, ¿cómo vamos a estar manejando la inteligencia artificial? ¿Una gran ventaja? Claro, es una ventaja. Hay una cantidad de información que se puede recibir, pero desafortunadamente, una de las cosas que ya se han detectado que no se puede cambiar es la ética o la moral en el concepto. Porque una máquina no puede tener eso. Le puede arrojar toda la información que quiera, pero decisiones éticas o morales no las puede tomar. ¿Quién las debe tomar? El ser humano. Tenía un vecino en mi apartamento que era profesor de una universidad y obviamente ellos hoy día tienen ese reto. Sus estudiantes están utilizando ese tipo de inteligencia artificial para presentar sus trabajos. Y parte, me decía él, de la capacitación que como maestro están recibiendo es, primero, entender que existe y que es asequible. Y segundo, cómo utilizarla adecuadamente con sus alumnos. Y que era todo un reto, porque muchos de los estudiantes se notaba que presentaban los trabajos de inteligencia artificial. O sea, piense cómo van las cosas hacia el futuro. Si en este momento muchos de nosotros decimos, uy, esto ha avanzado y yo todavía no lo alcanzo, ¿cómo serán 10 años? Por eso hay que pensar que somos administradores. Administradores quiere decir que busca la mejor manera para utilizar lo que está presente para dar el mejor resultado posible.
Un administrador es eso. Soy servidor de Cristo, pero administrando bien lo que Él me ha entregado. He estado hablando con jóvenes como mis hijos, de más o menos la misma edad. Estoy hablando de jóvenes de entre 30 y 40 años, así están mis hijos hoy día, y preguntándoles acerca de eso. ¿Cómo ven ustedes nuestro avance hacia el futuro? Porque quienes mejor hoy día tienen la posibilidad de estar dentro de 10 años utilizando las ventajas que hay, son ellos. Porque yo no puedo garantizar que tendré 10 años adelante. Bueno, todos los que están vivos sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, pero normalmente decimos, uno tiene una trayectoria de vida que puede llegar hasta los 80, en 10 años tendré 73. Todavía tendré fuerzas, y créame que no es que me esté ya enterrando vivo, todavía tengo muchas fuerzas, pregúntele a mi mujer. Bueno, cuando ella deja, ¿entiende? Pero yo tengo que anticiparme, porque es que uno no es eterno en la vida, eso está escrito en una canción, nadie es eterno en la vida. Uno tiene que ser consciente de eso, entonces hay que prepararse como buen administrador de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos debe tener en cuenta los hombres? Primero, somos servidores de Cristo. Segundo, somos administradores, y dice bien el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados como fieles. El dar cuentas implica fidelidad. Dar cuentas implica fidelidad. Eso quiere decir que de lo que yo he recibido a mí me van a pedir cuentas. ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cuál fue el producto, el resultado, el ejercicio de lo que utilizaste? Y nos van a pedir cuentas. La próxima semana le voy a hablar de algunas de las muchas cosas sobre las que se nos van a pedir cuentas. Lo que ahora tenemos que entender es que lo que se necesita de un administrador es fidelidad, no capacidad. Hoy día, si ustedes miran, en el ejercicio de seleccionar personas adecuadas para determinadas posiciones, se buscan las capacidades. Se busca todo aquello en la hoja de vida que diga que tiene un PhD, que tiene un máster, que tiene un doctorado, que tenga la mejor capacitación posible. Sí, eso es bueno. Claro, hoy día hay una gran cantidad de información que está siendo recepcionada por los que hoy día son nuestros estudiantes. Pero si un hombre con todas esas habilidades no es fiel, no puede ser un buen administrador. Porque lo que se requiere de un administrador es fidelidad. ¿Y sabe cómo aprende uno la fidelidad? Según la Biblia, en lo poco. El que es fiel en lo poco, califica para ser fiel en lo mucho. Por eso es que Dios le va midiendo a uno lo que le va entregando. Uno a veces se queja de por qué Dios me entrega tan poquito. Porque de pronto mi capacidad fiel de administrar lo que me entrega no es más allá de eso. Si me entrega más, me enreda la vida. Entonces, ¿cuál es la decisión sabia? Voy a administrar sabiamente lo poco que tengo. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondrá. Ahora, algunos de ustedes ya han avanzado en ese terreno mucho y seguramente Dios les ha dado mucho más, y la pregunta es, ¿qué debe seguir siendo usted aún con todo lo que tiene? Seguir siendo fiel. Porque a veces somos fieles para poder prosperar, pero una vez prósperos se nos olvida que aún en esa prosperidad tenemos que ser fieles. Y al que más se le da, más se le va a demandar. O sea que el nivel de fidelidad es el mismo, pero el nivel de responsabilidad crece. Por eso en la Biblia está sugerido, dice, que ninguno anhele obispado. ¿Sabe qué es obispado? Posición de autoridad. ¿Por qué? Porque entre más nivel de autoridad tenga, más responsabilidad tiene que asumir. Muchas veces es mejor quedarse como un empleado y no devanarse los sesos como hace un empresario para levantar para la nómina de cada mes, ¿o no? Usted hace su trabajo y se va para su casa. A usted le pagan su salario y usted no se preocupa si la empresa está bien o mal. El que tiene que preocuparse es el empresario. A mayor responsabilidad, a mayor nivel de autoridad, mayor responsabilidad. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Ahora, no estoy diciendo entonces, confórmese con lo poco, no. Deje que Dios desde lo poco lo vaya capacitando y desarrollando, y que en la medida en que le vaya dando conforme Él quiera, usted pueda seguirse manteniendo fiel y finalmente asumiendo las responsabilidades que Dios le da. No siempre nos sentimos capaces. Lo único que podemos decirle al Señor es: queremos ser fieles.
Dios no llama a los capaces, Dios llama a los fieles para capacitarlos. Y en ese sentido Pablo le estaba diciendo, nosotros somos servidores de Cristo, administradores, y se requiere que nosotros seamos hallados fieles. ¿Ante quién tiene que ser fiel uno? Ante aquel que me llamó. Somos servidores de Cristo. Pero yo quiero rendir cuentas ante ustedes. Ustedes saben que es una política que es saludable. El gobierno está cumpliendo un año ahorita el 7 de agosto y tiene que hacer rendición de cuentas. Ahora, no, vuelvo a decir, no crean que es que yo estoy utilizando la condición actual en nuestro país para hablar de este tema. Este tema estaba planificado antes de que sucediera todo lo que está pasando. Pero cada uno tiene que dar cuentas, rendir cuentas, porque debe ser hallado fiel. En el versículo 3 de ese 1 Corintios 4 dice, yo tengo en muy poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. Miren los niveles de juicio que puede haber, llámelo rendición de cuentas. ¿Quién es el primero que tiene que evaluarse a sí mismo? Uno. Por eso dice, y yo no me juzgo a mí mismo, dice en el versículo 4, yo no me juzgo a mí mismo. Pero el primero que tiene que revisar cómo anda es uno mismo. Usted es la persona que tiene que revisar qué hizo y qué dejó de hacer. Por eso la buena planificación de actividades y de propósitos con ella tiene que ser periódicamente revisada. La agenda semanal de actividades que yo manejo, al final de la semana tengo que revisar qué de eso se hizo y cuál fue el resultado que se obtuvo, para poder seguir haciendo lo que viene en la siguiente semana o aún modificándola para poder hacer lo que no se pudo en la anterior, porque yo tengo que cumplir una tarea. Esa es la primera responsabilidad, me juzgo a mí mismo. Hay personas que se levantan, salen, hacen y regresan a su casa, comen y se acuestan, no evalúan. Y lo que no se evalúa no puede estar sujeto a mejoramiento. Cuando uno evalúa y uno se da cuenta qué hubo bueno y qué no hubo bueno, entonces se puede hacer procesos de mejoramiento. La gente quiere mejorar, pero no tiene procesos de autoevaluación. Luego dice Pablo, tampoco por los demás, dice en el versículo 3, yo tengo en muy poco el ser juzgado por vosotros. ¿No le ha sucedido que los demás lo juzgan a usted? Y no estoy hablando de que usted cometió un error y viene y lo juzga, sino que la gente está viendo en usted todas sus actuaciones y todas las está juzgando. Y eso no crean que solamente son los vecinos o los demás afuera. Sus hijos están evaluando sus comportamientos y están revisando si sus comportamientos se ajustan a lo proyectado en sus creencias y en sus enseñanzas. La gente está viendo sus compromisos adquiridos y el cumplimiento de ellos. La gente está evaluando. Y claro, es bueno el juicio de otros en ese sentido. Por eso en las empresas a usted le llaman y le hacen un proceso de revisión de resultados y le dicen en qué cosas está bien y en qué cosas hay que mejorar. Y si usted no mejora en esas cosas en una empresa, usted va para afuera. Porque lo están evaluando. Entonces no lo miremos como la crítica o el juicio, no, es un proceso donde se revisa que su responsabilidad haya sido cumplida. Y en eso también tenemos que someternos. ¿Qué piensan otros acerca de nuestro desempeño? Porque a veces nuestro propio juicio es, yo estoy bien, pero vamos como los borrachos de poste en poste. ¿Recuerdan? ¿Cómo va? Va bien, pero viene lleno de chichones. A veces nuestra evaluación no es la mejor. Nuestra evaluación es necesaria, pero es bueno tener una externa evaluación. Sométase a una evaluación externa, que lo revisen y que le puedan decir lo que usted en su punto ciego de ejercicio no está viendo. A veces la gente le dice a uno, en estos días alguien me llamó y me dijo, no, y la respuesta que usted le dio a ese estudiante fue horrible en una de las clases de capacitación. Y bueno, yo soy experto en ser así, bien mordaz cuando me lo propongo. Esa es una de mis características. Si yo quiero decir algo que ofenda, sé cómo hacerlo. Bueno, eso es parte del viejo hombre, que a veces se desclava y sale a relucir. Y la verdad es que yo no me di cuenta y tuve que revisar la grabación de esa clase y decir, sí, la respuesta no fue la más adecuada. Y me tocó hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? La pregunta tuya, aunque la respondí, no la respondí de la forma adecuada, porque hay otros que nos están viendo cómo actuamos. Nuestro propio juicio
el juicio de otros, y viene una tercera parte y dice, y un tribunal humano. A Dios gracias, espero que usted y yo hayamos pasado por experiencias de tribunales de justicia. ¿Sí? Bueno, no hemos llegado hasta esas profundidades del conocimiento de otros. Si usted ha tenido que presentarse ante la justicia para dar cuentas de actos que usted haya tenido, que hayan tenido una afectación social, han dañado el bien de otro, han dañado la integridad de otro, entonces tiene que usted dar cuenta ante la justicia. ¿Pablo tuvo que dar cuenta ante la justicia? Sí. Lo llamaron los ancianos de Israel ante las autoridades romanas y lo juzgaron. Y Pablo apeló a ir a Roma para ser juzgado por César y fue juzgado en los tribunales ante César. Espero que usted no haya pasado por eso, pero si ha pasado por eso, usted tiene la misma experiencia de Pablo. Su propio juicio, el juicio de los que le rodean, pero también puede haber un juicio de la justicia humana. Todo eso es válido. Yo muchas veces, en situaciones como las que se nos presentaron hace muchos años, tuve que ir a tribunales a dar testimonio acerca de mi ejercicio dentro de una función que estaba haciendo en ese momento parte de un proceso. Y tenía que decir lo que efectivamente se había hecho hasta ahí y asumir la responsabilidad en el caso de culpa o la defensa tenía que sacarme airoso. A Dios gracias, de ese proceso salimos bien. Pero uno tiene que dar cuentas. Ahora, yo sé que no nos gusta. Y yo he conocido personas en la iglesia que me dicen, mire, es que me llamaron a rendir cuentas para comparecer ante un tribunal, ante un juez. Pues hágale, prepárese y vaya. Porque si lo citan, usted tiene que cumplir. Solo que prepárese y vaya, y muchas veces tendrá que prepararse con un abogado. Miren las posibilidades de presentar testimonio o dar cuentas en lo individual, con otros que nos rodean, con la justicia. Pero finalmente dice Pablo, de todo esto no me preocupa mucho, porque finalmente el que me juzga es el Señor. El cuarto, y el que a veces no tenemos en cuenta e ignoramos, es el Señor. A veces la gente actúa como si no tuviera que darle cuentas al Señor. Se ha visto en esos tribunales, en esos casos que hemos apreciado en nuestro país, cuando de alguna manera se cometió un acto de injusticia aún a un nivel de tribunal de justicia. Y que la gente finalmente termina diciendo, mire, yo no lo perdono y que ni lo perdono ni me pidan que lo haga, porque finalmente Dios hará justicia. Dios hará justicia. ¿Uno cómo lo interpreta? Está bien resentido, amargado, dolido. Pero lo que está diciendo es cierto. Dios un día juzgará esa situación. Y si fue injusta esa situación, Dios retribuirá a quien corresponda a lo que debe. Por eso en un momento determinado uno también tiene que ser consciente de que injusticias en esta vida se van a cometer. Y que muchas veces quienes están encargados de impartir la justicia van a cometer una injusticia. Pero aún queda un escaño más y es la justicia de Dios. Y a esa es que nosotros finalmente apelamos. Pablo dijo, yo me juzgo, otros me juzgan los tribunales, pero el que me juzga finalmente es ¿quién? El Señor. Y ante ese sí no hay tutía que valga. Bueno, fuera de Federico no sé cuántos abogados hay aquí. Qué difícil ser un abogado de un culpable, ¿o no? Porque uno piensa que un abogado es para defender ¿a quién? Al inocente, pero los culpables también tienen abogados. Para presentar todas aquellas situaciones, circunstancias y pruebas que aminoren de alguna manera la condena que tenga que recibir por el delito cometido. Eso es parte de su proceso. Claro que algunos exageran y sacan inocentes al culpable, ¿o no? Pero de Dios, ¿quién se escapa? Por buen abogado que usted tenga y le ponga delante de Dios, créame que está llevado. Porque a Dios no se le escapa nada. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire el versículo 5 del capítulo 4 de 1 Corintios. Dice, así que, conclusión, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren esta parte de este versículo que es bien interesante. Primero dice, no juzguen nada antes de tiempo. Obviamente nosotros hoy hacemos juicios. Bueno, digámoslo así,
preguntamos a la persona qué era lo que se proponía y a la luz de eso decimos cumpliste o no cumpliste. Nos dicen otros a nosotros la justicia, todo eso es cierto. Dice, de alguna manera no juzguen nada antes de tiempo. ¿De qué tiempo se refiere él? Obviamente a mí me ha pasado y espero que no le haya pasado a usted, yo juzgué muchas veces a mis hijos antes de tiempo, porque soy una persona muy reactiva y que quiero que las cosas se cumplan al pie de la letra. Entonces cuando me llegaban con una situación difícil en la cual se habían visto comprometidos, que decía, se da cuenta, es que usted y entonces al final de que me escuchó todo lo que tenía que decir, me decía, papá, pero es que lo que sucedió fue esto y esto y esto. Y queda uno rascando la cabeza y diciendo, uy, es que yo no tenía toda esa información antes, por eso. Sé más lento para hablar que para oír. Y juzgué antes de tiempo. Conociendo ya las situaciones, uno dice, sí, tienes toda la razón, actuaste de la manera adecuada, tendrás que asumir las consecuencias de eso. Pero actuaste de la forma adecuada con la información completa, no juzgues antes de tiempo. ¿Cuántas veces hemos lanzado un juicio sobre otra persona que no conocíamos las circunstancias que le rodeaba? Y cuando tuvimos la oportunidad de conocerlas, ¿qué dijimos? Me equivoqué. Esta persona tenía razón. Claro, no juzgue antes de tiempo, pero este tiempo al que se refiere aquí no es este tiempo de relacionamiento, sino como todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo, no juzgues antes de tiempo. A un pastor un día lo juzgaron en su iglesia y lo sacaron sin darle oportunidad a su defensa, porque todas las noches se perdía. Y entonces era preocupante que el pastor, bueno, estaba en las actividades del día, pero por la noche se perdía. Y entonces empezaron a seguirlo. Y descubrieron que el pastor todas las noches se iba a la casa de una mujer que vivía sola. Claro, dio papaya. Tenían toda la razón para haberlo despedido. Pero cuando averiguaron quién era la persona, encontraron que era una persona lisiada y que lo que el pastor iba a hacer a su casa todas las noches era hacerle el aseo y el alimento del día siguiente. Juzgamos antes de tiempo y nos llevamos una sorpresa. A veces nosotros tomamos decisiones con juicios previos. Por eso el Señor dice, no juzgues antes de tiempo, espera. Da lugar a que esa última instancia de justicia, la de Dios, se manifieste. Y así ha pasado. Y miren, a mí cuando me dicen, es que me pusieron en esta situación y me toca, asúmalo, tranquilo. ¿Usted es responsable? No, yo no fui responsable, tranquilo. Pero todo el mundo dice que tranquilo, porque finalmente hay alguien que sí vio y es justo y recompensará. Yo no sé si a ustedes les he contado un testimonio aquí de una de nuestras asistentes que algún día hizo un buen trabajo, esa empresa ganó un proyecto, ese proyecto enriqueció mucho a esa empresa, pero al final de cuentas a ella la sacaron y nunca hubo un reconocimiento de ningún nivel. Y por el contrario, como suele pasar, cuando se pide que por qué sucedió lo que pasó y qué persona participó de eso, le dieron todo el reconocimiento a la persona que vino a reemplazar, que no había hecho nada. Y esa persona quedó de alguna manera muy herida, porque todo su trabajo no fue tenido en cuenta. Ni siquiera la gracia le dieron, le sacaron de la empresa. Pero años después, una persona que estaba en esa empresa y que empezó a revisar todos esos documentos de ese momento y de ese negocio, se dio cuenta que la persona que había elaborado todo eso fue aquella que habían despedido. Y lo que hizo esa persona en justicia, aunque retrasada, fue pedirle a la empresa que le hicieran un reconocimiento a esa persona que había llevado a cabo ese proyecto. Y efectivamente le llamaron. ¿Pero sabe cuándo le llamaron? Cuando esa persona tenía una necesidad tan grande que recursos no tenía para poderla cubrir. Y cuando llegó ese momento de cubrir ese reconocimiento con un capital que le dieron, fue para llenar la necesidad que en ese momento ella tenía. Dios hace justicia a tiempo. Por eso no juzguemos antes de tiempo. Aún esas injusticias que se han cometido, tranquilo, Dios en su momento todo lo pondrá en su lugar. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, eso en el versículo 5, hasta que venga el Señor. ¿Cuándo es que vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo? Aquí ya comienza la respuesta. Cuando venga el Señor. ¿A qué Señor se refiere? Obviamente al Señor Jesús.
Y dice que Él volverá cuando venga el Señor. Está hablando Pablo. Pablo ya es contemporáneo a la historia de la primera venida de Jesús. Jesús ya había venido, había muerto, había resucitado, estaba en el cielo y prometió regresar. Pablo dice, cuando venga el Señor, entonces Él juzgará también todo lo oculto de las tinieblas, cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor tiene una doble connotación en la Biblia. La primera es cuando el Señor venga por la iglesia, que es el acontecimiento previo a la segunda venida de Jesús. Jesús vuelve por la iglesia y luego vuelve a gobernar en el mundo. Bueno, de pronto lo pongo a pensar, ¿cómo así que volverá? Sí, volverá. Jesús vuelve. Y vuelve primero para sacar a la iglesia de la situación que estará en ese momento mucho más compleja y difícil de lo que ahora vivimos, que se llama en la Biblia tribulación o gran tribulación. Si ahora nos vemos preocupados por lo que sucede en el país, lo que está sucediendo en el mundo, créame que eso no es nada comparado con lo que viene. Y el Señor ha prometido que a su iglesia, a los creyentes, los va a sacar antes de eso, cuando el Señor venga por nosotros primero. Y luego el Señor regresará, ya regresará con nosotros para establecer un reino de 1000 años que se llama milenio en la Biblia. Después volvemos a estudiar profecía para hablar un poco del tema. Pero entonces el Señor volverá, dice, cuando venga el Señor, entonces es que Él aclarará todo lo que estaba en tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Porque una cosa son las obras y otra cosa son las intenciones que la promovieron. Usted puede ser una persona muy altruista. Usted puede ser una persona desprendida, generosa. En el mundo encontramos muchos así, que eso dan a todo el mundo y Raimundo. Claro que siempre piden que por favor la placa tenga claro su nombre. ¿Cuál fue la intención? Bueno, esa la conoce solamente Dios porque es el único que conoce el corazón. No estoy diciendo que todos los que pidan placa están buscando una placa de reconocimiento, que digan, mire, tal persona en tal hospital dio el pabellón de cancerología. Recuerdan que eso se da mucho en los hospitales. Hay gente que lo hace desprendidamente, pero hay gente que su intención es que su nombre sea conocido y reconocido. Esa intención que los demás no vieron es la que conoce el Señor. Por eso uno tiene que mirar muy bien cuáles son las intenciones que mueven mis acciones. Porque a veces mis acciones están motivadas por equivocaciones. Yo quiero reconocimiento, yo quiero que me den, yo quiero recibir, y muchas veces lo que yo hago es con tal de como contraprestación recibir. ¿Usted sabe a quién le sirve? Usted escoge. Cuando usted ve a una persona que en ese momento está pasando una necesidad, pero que rápidamente la puede recomponer y estar en mejores condiciones, usted le sirve. Pero aquel que de pronto está en una mala condición y la que viene es peor, usted no le sirve, porque esa persona seguramente no va a tener cómo retribuirle en el futuro. Entonces seleccionamos, y yo soy muy generoso, claro, con aquel que usted puede dar y que le puede retribuir. Y no estoy diciendo de usted, estoy hablando de casos que se presentan. Entonces, en ese sentido, Dios juzgará las intenciones y cada uno recibirá ¿qué? Lea su versículo. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire lo que va a recibir en ese momento del Señor. Cada uno recibirá su alabanza. No cada uno va a recibir lo que merece, sino su alabanza. Entonces, aquí viene algo importante. Estoy hablando desde allá, Romanos, del tribunal de Cristo. Pablo está diciendo, cuando venga el Señor, el tribunal de Cristo, Él juzgará todas las cosas, el que conoce las intenciones va a hacer lo correcto y a cada uno le dará su alabanza. O sea, que quien no es merecedor de alabanza, pues no va a recibir. Quien no es merecedor de alabanza. Pero todo aquel que un vaso con agua haya dado, recibirá su alabanza. Todo aquel que haya servido con intencionalidad correcta en su corazón recibirá alabanza. Todo aquel, el Señor va a darle alabanza. Al que no hizo nada de eso, ¿qué se le da? Nada. Por eso el tribunal del que habla aquí la Biblia no es para castigar al culpable, sino es para reconocer a aquellos que hicieron lo que tenían que hacer, recibir su alabanza. El tribunal de Cristo no es para condenación, es para recompensas.
es para galardones, para premios. En este término de Pablo en 1 Corintios 4, para darle la alabanza que merece. Imagínense todas las cosas que de pronto usted haya hecho en silencio, sin que nadie lo supiera. Y nadie por eso, por no saberlo, nadie le agradeció, nadie le reconoció. Y usted lo dejó ahí. ¿Sabe que ese día, dice la Biblia, Dios lo va a llamar y le va a decir, venga fulano de tal, este hombre o esta mujer hizo ti. Y es digno de todo el reconocimiento. Por favor, un aplauso para él. ¿En dónde? En la presencia de Cristo, a quien servimos. Siendo administradores fieles de lo que Dios nos dio, recibiremos la alabanza. Y ese día usted va a decir, no se olvidó el Señor de eso. No se olvida. Y ese día valdrá la pena ese reconocimiento del Señor que diga, buen siervo y fiel fuiste. Pero de pronto hay muchos que nosotros vimos que hicieron y el Señor nunca les llamó a decirles, venga acá. ¿Ustedes vieron que hizo este? No, porque ustedes esto lo vieron. Él lo hizo y todo lo que hizo publicó. Y a todo el que ayudó lo dijo y todo, siempre hubo una intención de ser reconocido entre ustedes. Ya fue reconocido, ya recibió lo suyo. Entonces tenga en cuenta aquí que lo que estamos hablando con respecto a los cristianos es que no seremos juzgados por las obras para condenación, sino por aquellas obras que fueron motivadas con correctas intenciones para ser recompensadas. Y va a haber lugar para eso. Ahora, yo no sé si usted prefiera que una persona le agradezca o le reconozca, o que sea el mismo Señor al final de cuentas que le diga, yo te agradezco y te reconozco. ¿Sabe cómo lo va a decir? Está escrito en la Biblia. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Porque cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve desnudo, me cubriste. Cuando estuve preso, me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo? Yo nunca te vi en esas condiciones. Cuando lo hiciste con aquel que estaba a tu lado, conmigo lo hiciste. Imagínense lo que eso significa. Entonces, vayamos pensando en que sí, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y nosotros como cristianos comenzamos por ahí, tendremos que dar cuenta a Dios. ¿De qué? De lo que hicimos. De todas aquellas cosas que de pronto nadie vio, están ocultas, nunca fueron reconocidas, el Señor las reconocerá el día de su venida con nosotros. Y terminemos, voy a mirar un versículo de 2 Corintios 5, del 6 al 10. Por favor, 2 Corintios 5. Miren lo que dice aquí. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Dónde está usted? Aquí. Bueno, de cuerpo, no sé la mente dónde ande, pero espero que esté también aquí. Pero estamos aquí. No estamos con el Señor, estamos aquí. Estamos en el cuerpo y ausentes del Señor. ¿Quién está hoy día presente en el Señor? Enrique. Cristina. Cristina ya no está aquí, está ausente de cuerpo, pero está presente ¿dónde? Está con el Señor. Tenga en cuenta eso. Cuando usted ya deje de estar presente aquí, que sea porque se fue con el Señor. Eso dice la Biblia. Estamos en el cuerpo ausentes del Señor. Pero en el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Sabe a qué ese momento se refiere? A la muerte. ¿Sabe qué es la muerte? Que nos ausentamos de su compañía, pero nos hacemos presentes con el Señor. Y la ventaja de todo esto, tranquilos, no se preocupen, es que los que ya están presentes con el Señor, el tiempo no pasa como nosotros. Nosotros sufrimos, porque cuando aquellos que se han ido a estar con el Señor ya, pensamos, ya pasó un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, nosotros aquí. Pero ellos allá, ¿qué? Allá no tienen contabilidad cronológica de tiempo, es eternidad. Y cuando nos volvamos a encontrar con ellos, será como si nos hubiésemos alcanzado a despedir. Esa es la ventaja. Y claro, otra que nos ayuda a muchos de nosotros es que estaremos en nuestra mejor condición. O sea que si aún nos ha tomado el tiempo, los años y de alguna manera este cuerpo se ha deteriorado, cuando estemos en la presencia del Señor estará restaurado al 100%. Así que no invierta en cirugías de silicona.
Bueno, si quiere también en este cuerpo presente hacerlo. Pero eso cuando usted se vaya, se queda. Será chicle para los gusanos. Entonces, de alguna manera, estamos presentes aquí, ausentes allá. Cuando pasemos a ser presentes allá, ¿cómo estaremos acá? Ausentes. Entonces, miren que cuando hablamos de Cristina, cuando hablamos de tantos que se han ido antes que nosotros, estamos hablando de aquellos que están presentes en el Señor, pero están ausentes acá. Ahora, miremos la segunda parte en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿cómo? Agradables. O sea, mi vida de servicio a Dios no se limita a esta temporalidad, sino que yo le voy a servir a Dios también en la eternidad. Ahora, póngalo en esos términos. Si yo le voy a servir en la eternidad al Señor, ¿por qué no comenzar con la temporalidad? Yo no sé. No puedo decir que sea así. Pero yo creo que Cristina calificó, ¿sabe para qué? Para hacer de consolidación en el cielo. ¿Sabe cuánto ha sufrido la iglesia por falta de consolidación? Porque no hemos podido de alguna manera retomar al nivel que lo tenía Cristina en la consolidación. Mucha gente llegó a la iglesia por la forma en que Cristina la consolidó. Tenía una particularidad y es que ella hallaba feeling con la gente cuando le llamaba. Yo a veces me sentaba a escucharla cuando ella hacía las llamadas a los nuevos. Decía, Cristina, se le fue la mano. ¿Cuál se le fue la mano? Se le metió hasta la cocina y la otra persona le soltaba todo lo que tenía. Y cuando venía la gente nueva, decía, ¿y cuál es la señora Cristina? Por eso creo que ella calificó. De pronto la encontremos en el cielo llamando a lista y ya vino, ya llegó, no llegó. ¿Por qué? Porque allá también le vamos a hacer ¿qué? Agradables. Allá también vamos a servirle. Entonces, si allá le vamos a servir, ¿por qué no comenzar acá? Porque seremos juzgados por lo que hemos hecho. Y sea ausentes o presentes, estaremos en el Señor agradándoles. Versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué versículo es ese? De 2 Corintios 5. ¿Dónde está ese versículo también? Libro de Romanos, capítulo 12. Exactamente el mismo versículo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Me imagino? Imagínense. Es necesario y cada uno va a comparecer y va a recibir conforme lo que hizo mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, en este tiempo. Por eso es bueno que nosotros hagamos este examen. Porque cuando nosotros sabemos que cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sí, la pregunta es, ¿y qué me va a preguntar el Señor? ¿Me va a preguntar qué tantos títulos tuve? ¿Qué tanto dinero había en mi banco? ¿Qué tantas propiedades estaban a mi nombre? Eso no me va a preguntar, sino todo aquello que yo te di para el propósito que tenía contigo, ¿cómo lo utilizaste? Eso es lo que Él va a preguntar y entonces ahí es donde tendremos que dar cuenta de la buena administración de quien servíamos. Usted tiene habilidad, capacidad, talento, don espiritual, tiene cantidad de cosas que Dios le dio para que sirviese al Señor con ellas. ¿Cómo lo ha hecho? Porque de eso tendrá que dar cuenta. No crea que el Señor dice, bueno, ya todo lo de la tierra quedó atrás. No, todo lo que yo te di mientras estabas en el cuerpo, ¿cómo lo utilizaste? Ahora, como nos podemos ir en cualquier momento, entonces las cuentas tienen que estar ¿cómo? Al día. Al día. ¿Qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado hasta acá? Y según eso, dice la Biblia, Dios le dará a cada uno según lo bueno o lo que no haya hecho. ¿Qué le dijeron al de un talento? Siervo malo y negligente, no hiciste lo que tenías que hacer, quítenle el talento y déselo a otro. A Dios gracias no nos van a sacar del cielo por eso. Pero no recibiremos alabanza. Y esto quiero aclararlo y lo voy a estudiar más adelante en otros los temas. Usted no pierde su salvación porque haya hecho o no haya hecho, porque la salvación no es por lo que usted haya hecho. Usted lo que va a recibir es alabanza conforme lo que haya hecho o dejado de hacer. Si no hizo nada, pues obviamente no recibirá alabanza. Y si lo que hizo no lo hizo con la correcta intención, tampoco. En 1 Corintios dice que todo será probado como por fuego. No sé cómo el Señor hará allá. Bueno, si estamos hablando de inteligencia artificial acá, ¿cómo era allá?
¿Cómo va a probar el Señor por fuego? Dice que todas las obras serán pasadas como por fuego. Y las que fueron hechas en la correcta intención, que he mencionado del oro, la plata, las piedras preciosas, dice, permanecerán. Y todas las que de pronto no fueron hechas con la intención adecuada, que la representa con madera, heno y hojarasca, cuando pase el fuego, las quemará. Y entonces cuando eso suceda va a quedar lo que finalmente va a ser reconocido. Pero todos tendremos un día que dar cuentas a Dios. Comencemos así este mes. Y vuelvo a insistir, estamos viviendo una realidad presente en el país que tiene mucho que ver con esto. No sé si humanamente todo lo que se haga en este tiempo sea correcto o incorrecto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que finalmente hay una justicia que va a actuar de forma perfecta cuando llegue el momento. Y ante esa es que tenemos que comparecer todos y cada uno de nosotros. Así que les invito en este mes a que estemos pensando, revisando, haciendo una evaluación. Vamos a exponernos, porque vuelvo a insistir, voy a hacer que todo lo que en la iglesia se hace, cómo se maneja, cómo usted lo conozca. Para que usted sepa, porque usted está aquí y usted forma parte de esto, y usted tiene que saber cómo funciona esto. Para quitarnos a veces las sombras que existen y para tener claridad de todo lo que es posible hacer. Así que les invito a que este mes cada uno revisemos todo lo que hemos hecho y dejado de hacer, porque compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este día y bueno, no hemos presupuestado esta temática de este mes solamente por lo que vive el país, y es el momento también para que nosotros levantemos una oración por el país. No es un momento fácil, no es un momento que quisiéramos estar viviendo, pero es el momento que históricamente nos ha correspondido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como dice la Biblia, uno podía juzgar, uno podía criticar y condenar, pero la Biblia nos dice, oren al Señor. Y eso es lo que nosotros siempre hemos hecho. Sea o no sea de mi afecto, de mi gusto, de mi identificación ideológica, yo oro por las autoridades establecidas. Y siempre pedimos al Señor que Él sea direccionando para que todo el país pueda salir adelante. Y también oramos que todo aquello que impida que eso suceda sea quitado de en medio. Que el Señor de alguna manera nos permita todo lo que nos impide, obstaculiza y no deja progresar, que el Señor lo quite para que podamos ser una nación en la cual su bendición, como siempre ha estado, sea una bendición creciente. Y ponemos a nuestro país en las manos del Señor en este tiempo y pedimos por todos aquellos organismos, todas aquellas entidades, todos aquellos estamentos públicos que tienen que estar dentro de todos estos procesos que se están viviendo, y que el Señor direccione, y que también el Señor en su momento a cada uno le dé conforme lo que haya hecho o dejado de hacer. Es parte de la justicia. Pero más allá de lo que otros hacen o dejan de hacer, lo que tu palabra dice es: cada uno dará cuentas a Dios de sí. Yo no puedo dar cuentas por nadie más, tengo que dar cuentas por mí. Y tengo que presentarme ante el Señor un día y decirle: Señor, de lo que me diste, esto hice o no hice. Y entonces la Biblia dice que ese día el Señor dará alabanzas, reconocimiento, será justo. Todos aquellos actos que de pronto no fueron reconocidos, todas aquellas cosas que de pronto hicimos y jamás fueron tenidas en cuenta, el Señor nunca las olvidó. Pero también aquellas cosas que hicimos para que fuésemos reconocidos, para que se tuviesen en cuenta, para que nos agradecieran, si eso pasó, esa fue la recompensa que elegimos. Por eso siempre la recomendación es: sirva al Señor y sea buen administrador de lo que Dios le ha dado. Sirva al Señor. Deje que sea el Señor quien finalmente dé su veredicto de cómo lo hiciste. Que la audiencia a la que queremos agradar sea el mismo Señor a quien servimos. Sobrellevar injusticias, sí. Sobrellevar situaciones que no fueron comprendidas, sí.
sobrellevar situaciones que fueron mal interpretadas también. Todo eso hay que saberlo sobrellevar. Dice, no juzguen antes de tiempo. Cuando venga el Señor, pondrá cada cosa en su lugar, despejará lo oculto, lo escondido. Pero lo que Dios busca de nosotros es que cada día seamos hallados fieles. Se requiere del administrador que sea hallado fiel. Dice 1 Corintios 14:40. Así que pídale al Señor que en este mes nos ayude a todos a poder hacer ese autoexamen en su presencia. Señor, yo veo esto de mí, yo puedo dar este resultado, puedo dar esta evaluación, pero quien mejor me conoces eres tú. Y tú conoces lo que los hombres no ven, tú conoces las intenciones del corazón. Señor, si mis intenciones son correctas, gracias te doy, permíteme cultivar que ellas permanezcan. Si mis intenciones no son correctas, Señor, permíteme reconocerlo, confesar y transformar, cambiar. Como también decirle, Señor, si hice, pues sirviéndote a ti. Si llevé a cabo no era porque me lo pidieron, simplemente porque yo sabía que era mi responsabilidad. Y a ti te doy cuenta de eso. Y si no hice, también tengo que ser consciente delante del Señor, decirle, Señor, yo fui llamado a hacer y no hice. Se esperaba de mí y nunca llegué. Así que también reconocer que nos equivocamos y pedirle al Señor que nos permita hacer correctivos. Aquí todavía hay tiempo de hacer eso, de hacer cambios correctivos, porque el día que ya lleguemos a ese tribunal de Cristo, el Señor simplemente reconocerá lo que fue y lo que no fue. Ya no habrá más lugar para esa hora. Y cada uno de nosotros ha recibido mucho del Señor. Yo siempre digo que somos parte de esa élite del Señor, pues Él no tiene preferencias con ninguno, pero nos ha tocado la parte fácil, la mejor parte. Pero no sé si la fidelidad ha correspondido a la generosidad. El Señor ha sido bueno, hemos sido fieles a su bondad, hemos sido fieles a su confianza en nosotros. Comencemos a hacer ese proceso este mes. Y desde esta semana, ya lo vimos el martes, hoy estamos viéndolo, lo vamos a ver de forma constante en este mes. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Espíritu Santo, gracias te doy, porque tú no eres el que vienes a juzgar. Tú lo que vienes es a iluminar, a mostrar, a que podamos ser conscientes de. Gracias porque tu lugar para con nosotros es de consejero, de ayudante. Tú no vienes a descalificar, tú vienes es a decir, mira, bien hiciste, o mira, tienes que corregir. Y lo haces de tal forma que finalmente nosotros primero somos bendecidos y segundo, con ello podemos bendecir a otros. Y eso es lo que buscamos siempre. Gracias, oh Dios, por todos aquellos que han servido en tu obra, que han sido fieles y que ya están en tu presencia, están ausentes con nosotros, pero presentes contigo, y que seguramente allí están esperando ese momento también con nosotros para decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo esto está escrito en tu palabra y conforme a ella, Señor, nosotros creemos y así hablamos. Y sabemos que un día así viviremos. Gracias te damos, te bendecimos. Levantamos a ti nuestra oración en esta tarde, Señor, dándote gracias. Guarda y cuida nuestras vidas, Señor, en este nuevo mes. Permítenos seguir añadiendo a lo que ya veníamos haciendo. Y permítenos corregir las deficiencias que ya teníamos. Y permítenos, Señor, terminar bien esta carrera del 2023 en tus manos. Que este semestre sea un semestre de bendición, de poder cerrar, de poder concluir, de poder llegar a aquello que tú, oh Dios, colocaste en nuestras vidas para alcanzar.
Y dígaselo al Señor: yo quiero cada día, Señor, avanzar, crecer, mejorar, pero para ti, Señor, obviamente en todo aquello que me has entregado. Y mucho de eso tiene que ver con mi trabajo, mis relaciones con otras personas, mi compromiso social, mi compromiso en la iglesia, con todas aquellas cosas que tú me has brindado. Yo quiero responder a cada una de ellas como si tú, oh Dios, me estuvieses viendo.